Hola, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a tener otro tema bíblico acerca de eh, condena Dios la homosexualidad. Hoy vamos a tener este tema porque, como le digo, a uno le hacen preguntas. Entonces, muchas personas están inquietas por todos estos temas. Y también la Biblia determina que esta sería una señal para la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a tener ese tema. Si Dios condena la homosexualidad en la palabra, o un texto que se lee en la Biblia, vamos a que Dios nos ayude a darle la interpretación a este estudio de la palabra de Dios. Y les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cuando subamos un video a usted le llegue. Y antes de comenzar este tema, vamos a pedirle a Dios que sea el que nos dirija con su Espíritu Santo. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia. Gracias Dios por tu grande amor y misericordia. Oramos en este momento. Pues vamos a hacer un tema bíblico, vamos a realizar un tema bíblico, Padre misericordioso. Y no queremos hacerlo con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de las luces, desde el lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado como sumo sacerdote, intercediendo ante ti, oh Dios, por nosotros, y que te pido para que, Señor Jesús, intercedas ante tu Padre, ante el Padre Celestial, y nos envíes el Espíritu Santo, y tome este instrumento humano, quites mi pecado y mi culpa, y pongas el carbón santo encendido en mis labios, para que sea tú, oh Dios Espíritu Santo, dando la interpretación y dando la amonestación en este estudio, Padre misericordioso bíblico, en esta hora, Padre misericordioso, y que todos los que vayan a ver y oír este video sepan que eres tú el que nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas, y que el Espíritu Santo esté y tus santos ángeles en donde se ha visto y oído este video, lo mismo que en este lugar. Pedimos pues, Padre misericordioso, que sea el tú que nos guíes, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En Levítico 18:22 encontramos lo siguiente. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Es qué? Abominación. En la sociedad actual, la homosexualidad no solo es visto por muchos como aceptable, sino que también es fuertemente defendido por los medios de comunicación y grupos y grupos de derechos sociales. La Biblia permite o condena las prácticas homosexuales. ¿Qué indica lo que acabamos de leer, Levíticos capítulo 18:22? Muy claro lo dice. No te echarás con varón como con ¿qué? Con mujer. ¿Por qué? Porque es abominación ¿a quién? A Dios. Por ejemplo, pues en la evaluación bíblica de la homosexualidad, en Levíticos capítulo 20, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Es 22:13. Muy bien. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Muy claramente, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación ¿qué? Hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será
su sangre. O sea, ¿debían de qué? De morir. En aquel entonces, en la tierra prometida, cuando Dios le dio la tierra prometida ¿a quién? Al pueblo de Israel. Se encontraban a un hombre o una mujer, a un hombre y con otro hombre, como si fuera con una mujer y estuvieran en este acto de abominación, debían de ser muertos. Bueno, ¿qué significa la palabra abominación? ¿Cierto? En el contexto bíblico, una abominación se refiere a algo profundamente repugnante y detestable para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Recordemos que este canal adventista sube temas bíblicos referente a lo que Dios dice en su palabra, que es contrario a su santidad. Este término se aplica a acciones prácticas e incluso objetos que Dios aborrece. Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? La idolatría, la inmoralidad sexual, ya sea en cualquier término, y la deshonestidad y las falsas religiones. O sea, eso es abominación para las falsas ¿qué? Religiones. Dice que Babilonia, la madre de las rameras, y la madre y las hijas, son una abominación hacia quién? Hacia Dios. Entonces vemos que la palabra dice muy claramente, se reitera la prohibición homosexual en Levíticos capítulo 20:13, con más detalle y adjunta la pena de ¿qué? De muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos caerá ¿qué? Su sangre. El término varón, sacar, en el idioma hebreo, señala inequívocamente el sexo masculino, al hombre. En sentido más genérico, denotando a todos los miembros de este sexo, sin considerar su edad, abarcando claramente a ambos participantes en relaciones consensuadas entre varones y no solamente el perpetrador de una violación homosexual. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Entonces la naturaleza absoluta de la provisión bíblica contrasta abiertamente con actitudes más tolerantes hacia la homosexualidad existente en el antiguo cercano Oriente. Si bien la legislación en esta está considerada desde un punto de vista masculino y la provisión de relaciones lesbianas es también implícita en el decreto general que prohíbe las prácticas abominables de los egipcios, cananeos y otras naciones, como lo vamos a ver en Levíticos capítulo 18, versículo 3, que nos dice de la siguiente manera: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. O sea, cuando ellos estuvieron en la tierra de Egipto, ellos también vieron todas estas abominaciones que se cometían ¿en dónde? En la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni habréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, Dios le dice muy claramente en Levíticos esto, y en Levíticos 24, 18-24 nos dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ti, y de la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ellas y las vomitó, la tierra las vomitó y a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, Dios es muy claro. La palabra es muy clara. No permitir estos actos de inmoralidad sexual como la de el homosexualismo. Del mismo modo, el abuso homosexual de los niños, o sea, la paidofilia o la pedofilia, queda implicado, ya que sacar
es todo varón y no solo el adulto, sino todo, niño, hombre, todo, joven, en todos los ramos. La homosexualidad es una abominación que conlleva a la pena de ¿qué? De muerte, lo dice muy claramente. Aquí en Levíticos 20:13 dice muy claramente la palabra del Señor, para que nos quede bien claro, o sea, el versículo dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto era algo que tenía que verse en la tierra de Canaán y esto tenían que ejecutarlo porque el pueblo de Israel tenía sus estatutos, sus mandamientos, normas y estatutos. Y había jueces y habían personas, había gobierno, había una ley gubernamental. Todas estas cosas, aunque fue después en tiempos, pero desde aquí Dios le dijo en Levíticos que no hicieran esas ¿qué? Abominaciones. Y como lo leemos en 18:22, no te echarás con varón como con hembra o como con mujer, es abominación. Y el que haga estas cosas debe de ¿qué? De ser muerto, dice la palabra del Señor en estas leyes y en el pueblo que iba a entrar a Canaán. Ahora nosotros vamos a entrar a la Canaán celestial. Dios esto no lo aprueba. Como muchas personas quieren hacer aparecer que Dios sí aprueba esto. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Del mismo modo, dice muy claramente, y esta es la parte del bestialismo. Miremos lo que nos dice 18:23 de Levítico. 18:23. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Miremos lo que nos dice Levíticos 20:15 y el 16. 20:15 y el 16 nos dice lo siguiente: cualquiera que tuviere cúpula con bestia, ya sea hombre o sea mujer, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. O sea, vemos que tuvimos un tema acerca de esto, que hombres se ayuntaban aún en el pueblo antediluviano, también hacían estas que se ayuntaban con bestias, con animales. Y dice, y si una mujer se allegara a algún animal para ayuntarse con él, la mujer y el animal matarás, morirá indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Vemos. Entonces la palabra de Dios está hablando de todas estas perversiones que hacía la tierra de Canaán, porque vemos que la tierra de Canaán venía de un hombre que se llamaba Cam, aquel hombre que dicen que violó a su padre y cometió un acto inmoral con su padre. Y entonces de ahí salieron todas estas descendencias, salió esta descendencia de Caín, que siguió como con el maligno, con Satanás. Y estas prácticas las tenía esta familia, o sea, esta descendencia ¿de quién? De Cam. El hijo que maldijo ¿quién? Noé. Cuando después de salir del arca. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de que Dios no aprueba esto. Ni tampoco relaciones con animales. Hoy en día, pues según se oye decir por medios de comunicación, que hasta las parejas o hasta los hombres pueden casarse con un animal, o que una mujer puede casarse con un animal. Pues eso dicen todos. Eso es abominación, eso es horrible, eso es horrendo, como dice la palabra del Señor, muy claramente, que eso no está de acuerdo con la santidad de ¿quién? De Dios. Entonces las prohibiciones aparecen dentro del mismo marco legal, ya sé, que abarca a los incestos en adulterio y bestialismo. O sea, todo eso Dios lo condena. O sea, Dios no está de acuerdo con eso. Dios dice lo que tiene que hacer en su palabra. Ahora dirán, bueno, entonces ahora si ven a un adventista del séptimo día tienen que apedrearlo, como muchas veces dicen cuando uno va a guardar el sábado. Entonces si alguno no guarda el sábado, entonces tiene que apedrearlo, no. O tienen que matarlo, no. Dios en este tiempo lo único que está haciendo es dar es un mensaje. Nosotros ya no tenemos que pelear como peleó el pueblo anteriormente con ejército, porque la palabra de Dios es muy clara y dice, no con espada ni con ejército, y no con mi santo ¿qué? Espíritu. Entonces la palabra de Dios hoy únicamente lo que tenemos que hacer es dar un mensaje. El que lo quiere creer, bien, y el que no, pues es libre. O sea, todos tenemos un libre albedrío y podemos rechazar el mensaje o aceptarlo.
y podemos arrepentirnos, porque Dios quiere un arrepentimiento y lo vamos a mirar a través de este estudio. Porque Dios no le desagrada esto. Dios ama al pecador, pero al pecado lo aborrece. En cualquier término, estamos hablando acerca de este estudio, acerca si Dios condena en Levíticos o en la Biblia la homosexualidad. Él está diciendo muy claramente lo que no le agrada y lo que dice que tenemos que hacer con el pecado. Y si lo dice, eso tenía que hacerlo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros no lo hacemos, pero Dios sí lo va a hacer si el hombre no se arrepiente. En el lago de fuego, en la segunda muerte. Entonces vamos a mirar, a comprobar todo esto a través de la palabra de Dios. Y también si una mujer se ayuntaba, también tenían que matar al animal y a la bestia, y si un hombre también al animal y al hombre. Eso era tremendo, así era. Y si un hombre cogía a una mujer en adulterio, en fornicación, lo mataban al hombre y a la mujer que se estaba durmiendo a la mujer de su prójimo. También lo mataban. Esto era una ley en el Antiguo Testamento. Y el hombre era el que cortaba el pecado de su pueblo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando. En el contexto más amplio de Levíticos 18, dice, que enseguida lo vamos a leer, dice, señala otras desviaciones respecto al ideal de Dios para la sexualidad humana. Desde la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro. Lo podemos investigar en la Biblia. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo ¿qué? 26 al 28. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, 26 al 28. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios lo puso como Señor sobre los animales, no para que hiciera ayuntamiento con ellos esas bestialidades, sino que para que Él los gobernara y los cuidara. Pero esto fue cuando no había pecado. Después del pecado fue que se dio todas estas cosas, todas estas aversiones. Y dice en Génesis capítulo 2, 23, 24, nos dice de la siguiente manera. Digo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue ¿qué? Fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola ¿qué? Una sola carne. ¿Una sola qué? Una sola carne. Tal relación debía ser permanente. O sea, Dios dijo que las personas serían una sola ¿qué? Una sola carne. Para el otro, lo que está señalado por la metáfora de una sola carne tiene por propósito hacernos, dice, fructíferos y que se multiplicaran. Tal relación debía ser meramente por monógama o intersexual o heterosexual, interhumana, o sea, no con animales ni con bestias. Dice aquí muy claramente, las prohibiciones de Levíticos 18 confirman los límites establecidos en Génesis 1 del 1 al 3, que nos dice claramente cómo Dios creó a un hombre, luego creó a la mujer, los casó, le dijo que se multiplicaran, que bueno, luego en Génesis 2:24 nos narra que el mismo Dios casó a Adán y Eva y que dijo que por esto dejaría el padre a su madre y los dos serían una sola ¿qué? Una sola carne. Después del pecado también nos dice
En Levíticos, en Génesis 3:16 dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, siempre el matrimonio, antes y después de qué? Del pecado. El hombre y la mujer eran destinados para la procreación. Y era para el casamiento, hombre y mujer, matrimonio heterosexual. Entonces, esto nos habla en Levíticos capítulo 3. Ahora, vemos que se multiplicaron. ¿Cómo se multiplicaron Adán y Eva? Entre sus descendientes, entre sus descendencias, hijos, hermanos y hermanas. Bueno, así se multiplicaron. Pero en Levíticos capítulo 18, antes de entrar a la tierra de Canaán, ya le había prescrito o le había dado una información a través de quién, de Moisés, y le había escrito ¿qué? Libro de Levítico, diciéndole que ya cómo se debían de qué, de casar, ¿cierto? Y enseguida lo vamos a mirar. Entonces dice, por tanto, la homosexualidad perturba y viola el orden de la creación, establecida por quién, por Dios, al abdicar de la propia sexualidad, asumiendo el rol del sexo opuesto, como una relación homosexual, masculina o lesbiana, o sea, de hombre con hombre o de mujer con mujer. Es una propagación del orden divino, de la creación, porque la sexualidad es un rasgo esencial de la existencia y personalidad humana, como lo dice el versículo de Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. No creó dos varones ni dos hembras, creó un varón y una hembra. Así fue la creación y así yo lo creo porque así Dios lo dijo y así existió. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando. Entonces, homosexualidad es rebelión ¿contra quién? Contra Dios. Dice Levítico 18:1. Miremos lo que dice Levítico 18:1. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién fue el que habló? Aquí habla es Jehová, aquí habla es Dios. Y le dijo a Moisés, en el versículo 18:1. En el 4 dijo, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. O sea, Dios le dio a los hombres, al pueblo de Israel, para que fuera un pueblo santo, le dio mandamientos, normas y estatutos. Y él le dijo, ustedes tienen que cumplir esto. Al pueblo, ahora Dios, a la iglesia adventista del séptimo día, también le ha dado mandamientos, normas y estatutos. Y también les habla en este estudio para la homosexualidad, porque en la iglesia adventista también, hoy en día, es que hay pastores homosexuales. Y también hay en Estados Unidos hay algo que es un grupo adventista que dicen que también está en este camino. Y en la iglesia están ordenando hoy pastores solteros. La palabra de Dios dice que el hombre debe ser casado. Por esto es que Dios dice que el hombre debe ser casado, para que muestre verdaderamente como se dice, a ver, ¿cómo lo dijéramos? Que es un hombre que está de acuerdo a los mandamientos, normas y estatutos de Dios, entonces que sea casado. ¿Cierto? Y también los diáconos deben de ser casados, no deben de ser solteros, deben de tener su mujer. Por eso Dios es sabio. Nosotros queremos ir de un lado contrario a lo que dice la palabra del Señor, pero Dios es sabio. ¿Por qué los jóvenes solteros no deben de tener estos cargos tan santos o estar repartiendo cena o alguna cosa de esto, los hombres solteros? Porque es que Dios establece el matrimonio. Y hay personitas que de pronto va y pasa como pasa en la iglesia católica romana, que nombran personas y hoy en día se ve violaciones de niños y todas estas cosas en esta iglesia porque los hombres no se casan y tienen don de continencia. Entonces así pasa con los pastores en la iglesia. Si no tienen don de continencia, entonces pueden, o son de ese equipo, como se llama, homosexual, o son personas que no quieren casarse. Y no es así. La palabra de Dios dice que debe ser casado el pastor, el diácono y el anciano. Deben de ser casados. Y la diaconisa debe ser casada también.
Entonces vemos claramente que por eso Dios es tan sabio, por eso a mí me encanta estudiar la palabra del Señor. Entonces dice, en el versículo 6 dice, ningún varón se llegue a parienta próxima, alguna, para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea, el Señor dice que después que se multiplicó la generación entre personas así, ¿cierto? O hermanas con hermanos y todo esto, que así fue Caín, se fue con su hermana, que se casó y vivió con ella y la conoció y tuvo su hijo Enoc y todas esas cosas. Y aún después del diluvio con Can, Sem y Jafet, también hubo multiplicación así. Allá después del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, de casa de servidumbre, Dios les dijo, no te acerques, dice, a parienta próxima. Mire lo que dice muy claramente, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás tu desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no la descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, o no, su desnudez no la descubrirás, o sea, el abuelo no, porque la desnudez es tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es la parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, la tía, no le descubrirás porque parienta es de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre, o sea, el tío, no la descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer de tu hermano, del hermano de tu padre, o sea, del hermano, o sea, el tío, a la mujer no se le pueden. La desnudez de tu nuera, no. Entonces, yo tengo un tema subido aquí de este tema. ¿Quiénes se pueden casar? Entonces, dice que los primos, cuando entraron a la tierra de Canaán, se casaron, para poder que la tierra o la descendencia no se pasaran de tribu en tribu. Y esto a causa de unas mujeres que se iban de Zelofehad, que él únicamente engendró mujeres, no tuvo hijos hombres. Entonces, para que la descendencia no pasara de tuvo mujeres, entonces que se casaran con los hijos de los tíos. O sea, las primas se podían casar, aún en la tierra prometida. Entonces vemos claramente, claro que en la tierra prometida o en el cielo y en la tierra nueva no van a haber casamientos, pero estamos hablando de lo que sucede en este momento y que Dios no quiere la homosexualidad, o no le gusta o no le agrada eso. Y dice que aún estas prácticas tenían que dejarlas ¿quiénes? ¿Los qué? Los israelitas. No, ya después, ya Dios dio la orden de que no se arrimaran así de esta manera. El versículo 30 de 18 nos dice de la siguiente manera: guarda pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, todas estas prácticas, aún de echarse con varón como con hembra, o ayuntarse con un animal, o las mujeres, con las mujeres, Dios condenaba ¿qué? Entonces, no hagáis, dice, guardaos pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros estas naciones, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Es clara la palabra del Señor. Que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre como si éste no fuera varón, sino mujer, no es ninguna otra cosa que rebelión contra el modo en que Dios hizo que los seres humanos funcionasen como seres sexuados. No solo se viola así el designio divino de la heterosexualidad y del orden creado, sino que se insulta la naturaleza santa de Dios como creador y redentor. Miremos lo que nos dice Levíticos 20:26. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis santos. O sea, el pueblo de Israel, el Israel de antaño era santo. Nosotros, como el pueblo adventista del séptimo día, somos santos y debemos de guardar las normas y los estatutos y todo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice es así, no es de otra manera. No es como el hombre piensa o el pastor piense o el de la asociación general o el que sea.
Cualquiera que sea pastor o presidente de cualquier división o unión y quiera venir a cambiar las cosas que dice la palabra de Dios, si el pueblo verdaderamente estudia, debe decirle, pastor, qué pena con usted, pero eso no es así. Aquí dice esto. ¿Cómo va a poner esto si aquí dices, que no? Usted aquí no lo va a poner pastor. Usted puede ser pastor, pero aquí no. Tiene que haber una junta verdaderamente que crea la palabra de Dios y que estudie la palabra del Señor. Por eso que a este instrumento humano le encanta estudiar la palabra de Dios, para no dejarse engañar. Entonces la palabra del Señor nos dice, en 11:44 nos dice de la siguiente manera, Levíticos 11:44, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, ¿por qué el pueblo debe ser así? Santo, dice la palabra del Señor. En Levíticos capítulo 19, versículo 2 dice, hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Nosotros debemos de ser santos porque Dios es santo. En 21:8, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Esta es la santidad de ¿quiénes? De los sacerdotes. O sea, si un pastor debe tener santidad, debe casarse, debe tener una esposa. Pastores solteros, ancianos solteros, diáconos solteros o diaconisas solteras no debieran de estar oficiando en una cena, ni ejerciendo estos cargos, ni siquiera como asociados. Ustedes los pastores y hacen eso y deshacen, pero Dios está mirando de arriba hacia abajo. Porque es que la palabra de Dios lo dice muy claramente. Yo tengo un tema subido aquí acerca de cómo deben ser los diáconos, las diaconisas y cómo deben ser los ancianos, y si una mujer puede ser anciana o puede ser pastora, que tampoco puede ser. Así está en este canal adventista Sana Doctrina. Entonces, mi querido amigo y hermano, así nos dice la palabra del Señor. De este modo Dios se pone a distancia de los dioses de las naciones paganas y de este modo Dios se opone a distancia a las naciones paganas y de las prácticas moralmente desagradantes que incluía su culto. Por cuanto Dios es santo, las distorsiones sexuales descritas en Levítico 18, o sea, de no tomar las mujeres, ni la tía, ni la prima, bueno, ni la sobrina, la prima pues es la sobrina o la hermana, no, ni aún ayuntarse con un animal o tener prácticas homosexuales, incluyendo la homosexualidad, son moralmente corruptas y enemigas de Dios por su propia naturaleza, como lo dice Levítico 18:1, Levítico 18:4, Levítico 18:5, Levítico 18:6, Levítico 18:22 y del 24 al 30, que nos habla muy claramente que Dios echó a estas naciones por estas abominaciones y no las resistió más y les dio muchos años para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron arrepentir. El carácter santo de Dios influye sobre los valores y las decisiones morales, incluso en materia de sexualidad. En Romanos capítulo 1 encontramos lo siguiente. En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 1, 21 al 27 encontramos. Pues habiendo conocido a Dios, porque los hombres conocen de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible. O sea, hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, aún de seres humanos y todo eso. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron
deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, pero si Dios los entregó. No, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando el hombre insiste en el pecado, y aunque se le amoneste y se le diga, hermano, no haga esto y no haga aquello, y él sigue haciendo, ¿quién se aparta de él? Dios, porque él no puede obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios dice que nosotros tenemos libre albedrío y podemos aceptar a Dios o no aceptarlo. Podemos aceptar el mensaje o no aceptarlo. Si yo no lo acepto y sigo en el pecado, ¿qué pasará? Pasará como en estas naciones, que Dios las echó delante del pueblo de Israel y las derrotó y murieron muchas personas de estas. Hoy en este último tiempo Dios también está mandando un mensaje. Si usted, mi querido amigo hermano, comparte tiene esta cuestión de sea de la iglesia adventista o de fuera de la iglesia adventista, que oiga este tema y tiene todas estas aberraciones o tiene esta cuestión, entonces, mi querido amigo y hermano, Dios le está mandando un mensaje para que se arrepienta. Si usted no se arrepienta, entonces Dios se aparta de usted. Entonces, dice muy claramente, por tanto, Dios los entregó a la inmundicia. Pues, si quieren en la inmundicia, sigan en la inmundicia. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aquí está hablando en el Nuevo Testamento que Dios esto no le quede. No le agrada. Entonces la homosexualidad es abominación. Las frases en Levíticos capítulo 18, versículo 3, que nos dice la palabra del Señor, en 18:3 nos habla y nos mienta a las naciones donde estuvieron Israel. Dice, no haréis como hacen la tierra de Egipto, o sea que esto también lo hacían en la tierra de Egipto, la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Nosotros no debemos de andar, ni debemos de guardar los estatutos, normas y mandamientos. Y cómo Dios dice que se debe dirigir la iglesia adventista del séptimo día, no como la iglesia de Babilonia o las hijas de Babilonia. Ellos no creen en muchas doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día, pero nosotros que creemos en las doctrinas, no solamente, por eso digo, aquí dice muy claramente que el contexto bíblico de una abominación se refiere a algo profundamente repugnante y detestable para Dios, que es contrario a su santidad. Este término se aplica a acciones prácticas, incluso objetos que Dios aborrece, como la idolatría, la inmoralidad sexual o la deshonestidad o las falsas religiones. Nosotros no podemos adoptar lo que hacen las falsas religiones. Por ejemplo, y la Iglesia Católica pone niños diáconos, entonces ponemos niños diáconos porque la Iglesia Católica los pone. O ponemos hombres solteros al sacerdocio o siendo pastores porque la Iglesia Católica los pone. Nosotros no podemos hacer eso, mi querido amigo hermano. O ponemos una persona que porque en la Iglesia Católica ya el cura puede hacer y hacer con los niños y con todo el mundo. Y entonces también en la iglesia tenemos que tener lo mismo. No, por eso nosotros somos un pueblo ¿qué? Santo, dice la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces, las frases en Levíticos a la tierra de Egipto y a la tierra de Canaán, nosotros no debemos de hacer esas cosas, como le dice en el versículo 24. En el versículo 24 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, el natural y el extranjero también debían de adoptarse a estas cosas. Mas la homosexualidad atraviesa atraviesa la veta de los principios naturales y morales que son transculturales y transtemporales, o sea, universales y eternos. Estos son cosas universales y ¿qué? Y eternas. Levíticos 18:2 nos dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles, yo Jehová vuestro Dios. O sea, Dios es el que está hablando a través de este canal. Adventistas en la doctrina, porque aquí no está hablando palabra mía, sino palabra de quién? De Dios. Dice, yo Jehová vuestro Dios. Dice el 24 al 30 nos dice de la siguiente manera, de 18.
Y en la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado con vómito, como vomitó a las naciones que las habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, oiga lo que está diciendo el Señor, no haciendo las costumbres, oiga iglesia adventista, abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. No debemos de poner a las personas así de esa manera, mi querido amigo y hermano. El carácter inherente, degradante de estos actos desestabilizan la comunidad, contaminan moralmente al individuo, o sea, la homosexualidad entre hombre, y mujer, sea que fueren víctimas, perpetrador o practicante consensual. Son explotadoras del prójimo, sus cuerpos, su identidad personal, sus estatus en la comunidad y la familia, su pureza ante Dios, e insultan el carácter santo de ¿quién? De Dios. Insultan estas cosas del carácter santo de Dios y le dicen a Dios, es que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, no lo que usted dice. Esto es cierto para toda cultura y toda época. O sea, no fue únicamente para allá, es para esta época también, mi querido amigo y hermano adventista, y de otras denominaciones, Iglesia Católica Romana, todos. Dios y de las otras denominaciones. Dios, el yo y la sociedad, todos están en juego aquí. No es extraño, entonces, que la descripción subyacente de las prácticas homosexuales desde perspectivas divinas sea abominación. O sea, ¿es una qué? Abominación ¿para quién? Para Dios. Es algo repugnante. ¿Es algo qué? Repugnante. Entonces, la relación carnal homosexual es el único acto sexual en toda el Pentateuco al cual se le adjunta el término abominación, del hebreo toebak. En Hechos 15, lo vamos a leer enseguida, la categoría de las provisiones impuestas a los cristianos gentiles que se abstengáis. Miremos de lo que nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 20 y 29. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 20 y el 29. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Sino que se le escriba que se aparten de las cosas, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Y en el 29 nos dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas se nos guardaréis, bien haréis pasarlo bien. O sea, Dios en el concilio, el primer concilio en el tiempo de los apóstoles, fue en Hechos capítulo 15. Y se hizo este concilio de los apóstoles, y ellos llegaron a la conclusión de que se les debía decir a los gentiles que se mantuvieran de sangre, de ahogado, y también en aquel entonces de fornicación, y hoy en día también para la fornicación, y también debemos tener una de sangre y de ahogado, también. Y no solamente eso, y no de no comer ninguna clase de animal. Bueno, mi querido amigo y hermano, aquí seguimos con este maravilloso tema. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que se os abstengáis de carnes sacrificadas a los ídolos, sangre, ahogado. Por consiguiente, porneía, el término griego para fornicación, en Hechos capítulo 15, 20 y 29 incluyen la homosexualidad, así como el término porneu, que es en Judas capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice Judas, capítulo 1, versículo 7. En Judas, capítulo 1, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice, porque Judas no tiene ni número capítulo. Dice, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra la naturaleza, porque esto de la pornografía o de la
sodomismo o de la homosexualidad va en contra de la naturaleza divina. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, pero vemos que Sodoma y Gomorra no están ardiendo todavía. Hasta que ardieron el fuego eterno de Dios, que Dios eterno destruyó. Y hasta hoy en día, estas ciudades no han sido vueltas a reedificar. Entonces, también nos habla o condena explícitamente el homosexualismo masculino o femenino entre dos personas, hombre con hombre o mujer con mujer. En Romanos capítulo 1, versículo 27 nos dice de la siguiente manera: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su ¿qué? A su extravío. ¿A su qué? A su extravío. Entonces vemos claramente lo que nos habla la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 nos habla de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes, ni los fornicarios. O sea, los que cometen estos, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de ¿qué? De Dios. Esto lo dice el versículo 1 Corintios 6, 9. 1 Timoteo 1, 10. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10 nos dice de la siguiente manera: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjures, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, no heredarán el reino de Dios. O sea, iglesia adventista, que si usted se pone la sana doctrina de predicar el mensaje tal como debe ser, aquí dice que no podrán heredar el reino de los dioses, porque esto nos habla también a la iglesia adventista del séptimo día, y que también están haciendo cosas con esta cuestión de los sodomitas en la iglesia, permitiendo muchas cosas en la iglesia. Entonces vemos claramente que esto nos está hablando la palabra del Señor, a los que se opongan a la sana doctrina. O sea, la sana doctrina es que el hombre no sea homosexual, ni la mujer tampoco. Que el hombre se case con una mujer y que tenga la mujer tenga su propio marido y el hombre tenga su propia esposa o su propia mujer. Muy bien, casados. La palabra del Señor es muy clara. Y también habla acerca del lesbianismo. Vamos a ver en dónde lo dice. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, o mujeres con mujeres. ¿Cuál es lo natural? Que la mujer se case con ¿qué? Con un hombre y tenga sus relaciones con un hombre, no con una mujer. Pero hoy la gente se ha extraviado de esto. Y esto tiene que ver con lo que aparece en Lucas capítulo 17. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 17. En San Lucas, capítulo 17, versículo 28. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Cierto? En los tiempos de Lot nos dice qué era lo que hacían. Génesis 18, 20 al 21. Miremos lo que nos dice Génesis, capítulo 18, versículo 20 al 21. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 18, 20 al 21 nos dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que habían ido hasta mis oídos, porque todo esto sube a los oídos de Dios. Todas esas cosas que hacen los hombres y las mujeres, esas abominaciones, si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones que fueron hacia Sodoma, o sea, los ángeles que iban con el ángel, con Jesús, con el ángel de Jehová. Abraham estaba aún delante de Jehová, o sea, el ángel de Jehová. Y dice el versículo 20, dice Génesis 19, 1 al 7, dice: y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora mis señores, os ruego
que vengáis a casa de vuestro Dios, de vuestro siervo, perdón, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche más. Él volvió con ellos, muchos, y fueron con él, entraron en su casa y le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, mire lo que pasó, rodearon la casa los varones de la ciudad de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, era desde los niños hasta los más viejos, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. La palabra conocer, ya la hemos estudiado en este canal, que tiene que ver con relaciones sexuales. Estos hombres querían de Sodoma, eran sodomitas, por eso aquí estáis condenando en Judas 7 a los sodomitas. Estos sodomitas, y en Timoteo está hablando de los sodomitas. O sea, el sodomismo tiene que ver con esta práctica de homosexualidad. Y ellos querían violar los ángeles que habían ido ¿a dónde? A entrar en la casa ¿de quién? Del justo Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerrando la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. O sea, les dijo Lot a estas personas, no hagáis tal maldad. Entonces dice el versículo 13 y 25 de 17 dice de la siguiente manera. 19, 13 y 25 dice de la siguiente manera. 19, 13. Porque vamos a destruir este lugar, le dijo Dios, lo dijeron los ángeles, sal de aquí, de este lugar, le dijo a Lot y a su familia, y si tienes yernos, ve y búscalo. Él fue a buscarlos, pero los yernos, ¿qué decían? Este está loco. Y entonces salieron Noé y eso porque lo apresuraron, ¿quiénes? Los ángeles. Entonces dijo, porque vamos a destruir este lugar. ¿Por qué lo iban a destruir? Por esa aversión que había en ese lugar y por muchas más, idolatría y todo eso, pero la homosexualidad era una cuestión de Sodoma y de Gomorra. Entonces salió, dice muy claramente, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. El versículo 25 nos dice de la siguiente manera, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, Dios destruyó ¿a qué? A Sodoma y Gomorra. En Lucas 17, 29 nos dice de la siguiente manera, el 30, nos dice, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que dice muy claramente, se manifieste. O sea, Dios, esta es una señal para ver que los hombres están también en lo mismo. Hoy vemos, como se dice, aún gente estudiada y todo esto, cometen todas estas cosas y dice que Dios los aprueba y que Dios aprueba estas cuestiones, pero Dios no aprueba esto. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro 2, 3. Y por segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros para fingir, palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Entonces vemos claramente de la palabra del Señor, nos habla de esta cuestión, de esto que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy clara en decirnos, 6, dice, y si condenó por destrucción, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habrá de vivir en impíamente. O sea, las personas que vivan impíamente o haciendo estas abominaciones, dice la palabra del Señor, que serán ¿qué? Destruidos cuando Cristo venga, no en este momento, sino cuando Cristo venga. Dios no le ha dado permiso al pueblo de Dios para que apedree a nadie en este momento ni para que lo mate, no, Señor.
Las personas pueden hacer lo que quieran. Dios lo único que está mandando es un mensaje que esto no le agrada. Estas prácticas no le agradan a Dios. Estas tendencias o prácticas homosexuales no le agrada a quién, a Dios. Si bien hay pocos pasajes que hablen de las actividades homoeróticas, todos ellos expresan desaprobación sin atenuantes. No hay escapatoria o cláusulas de excepción que pudieran permitir la aceptación de prácticas homosexuales bajo determinadas circunstancias. Es importante notar, sin embargo, que Levítico no trata de tendencias homosexuales, condena las prácticas homosexuales, incluyendo el estilo de vida homosexual. Condena las prácticas homosexuales, incluyendo el estilo de vida homosexual. El punto de vista bíblico de la naturaleza humana supone que después de la caída, todos los seres humanos tienen una naturaleza u orientación pecaminosa, sin que lo buscaran, ya sea por factores hereditarios o ambientales. Hay personas afligidas con tendencias sobrecogedoras hacia todo tipo de maldad. O sea, hay inclinaciones y Satanás está ahí y Satanás le mete a los niños, a los jóvenes que tengan homosexualidad, a las mujeres que tengan estas cosas. Pero eso no viene por parte de Dios, viene también muchas veces aún de la alimentación, como les he tenido un tema aquí, si la alimentación de los padres afectan el carácter de sus hijos, o en fin, o la comida. Por ejemplo, hoy en día a los animales les inyectan hormonas, comer de esa carne, y por eso muchas personas hoy salen con esas tendencias o con esas cuestiones, porque al ponerle hormonas a los animales, a los hombres les altera también sus cuestiones, y a las mujeres también. Entonces, por eso es bueno dejar de comer estos alimentos de animal, tanto lácteos como carne en cualquiera de los animales. Entonces dice aquí, promiscuidad heterosexual, alcoholismo, gula, violencia, impureza, sensualidad, suicidio, ira, arrogancia. Todas estas cosas las encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Miren lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, 19 al 21, que nos está hablando de las obras de la carne. Dice de la siguiente manera, en Gálatas, capítulo 5, 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice acerca de las lascivias, en Romanos capítulo 1, versículo 27, nos dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. O sea, en la homosexualidad. La lascivia tiene que ver con la con la homosexualidad, y es una obra de de la carne, que dice el Señor que tales personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y está enumerando muchas otras cosas más, pero hoy estamos estudiando acerca de la pornografía o acerca de la homosexualidad entre hombre con hombre y mujer con mujer, o ayuntarse con un animal, o hablando de la sexualidad en cuanto a que no deben de arrimarse ni a la tía, ni a la hermana, ni al papá, ni a la mamá, ni a ninguno de esas cuestiones. Ahí hay más, ustedes pueden leer Levítico 18. Es de esperar que haya tendencias homoréticas, pero también existe la orientación hacia la descendencia, a la decencia. ¿Hacia la qué? Hacia la decencia. Las decisiones morales, el autocontrol moral. Como seres morales, los humanos estamos llamados a controlar obsesiones inmorales. Debe mantenerse los pensamientos en pureza y controlar las tentaciones que surjan de naturaleza u orientación caída, sean estas homosexuales o heterosexuales, cualesquiera sea. Hay poder divino disponible para capacitar a los seres humanos para vivir por encima de sus tendencias y naturalezas caídas. Lo podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Miremos lo que nos dice
Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagar los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, no estás bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne que acabamos de leer: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, explosiones de ira, lascivias, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas estas cosas. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus bajas pasiones. O sea, hay poder en Dios para que estas cosas homosexuales y cualquiera de estas prácticas usted las pueda vencer. Mi querido amigo y hermano o persona que tenga estas tendencias homosexuales, ya sea hombre o sea mujer, o ayuntamiento con bestia, o sexuales, con tías, con hermanas, con padres, con hijos, o hijos con padres, bueno, todo eso. Dios puede dar ese poder para vencer. Miremos algo importante. El versículo 9 de Romano, de 1 Corintios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, miremos lo que nos dice la palabra del Señor, que lo leímos ahorita, pero vamos a volverlo a leer. Dice muy claramente, 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Heredarán el qué? El reino de Dios. Los cristianos del siglo de Pablo ya habían experimentado tal poder sobre las tendencias homosexuales. O sea, ellos habían sentido y eran homosexuales en el tiempo de Pablo. Pero mire lo que pasó, sometiéndose al Espíritu, como dice Gálatas, que si nosotros sometemos nuestras tendencias al Espíritu Santo y le pedimos ayuda a Cristo, a través del Espíritu Santo, Dios puede darnos santificación. Y estas personas, en el tiempo de Pablo, habían personas que habían sido homosexuales. Pero cuando oyeron este mensaje de Pablo, entonces decidieron dejar esas prácticas homosexuales. Y Dios les dio el poder, ¿para qué? Para vencer. Miremos lo que dice el versículo 10. Y Pablo está diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hombres que eran homosexuales, mujeres que eran lesbianas, se arrepintieron, recibieron el poder del Espíritu Santo, y hoy en día lo mismo. Las personas que quieren dejar estas prácticas, cualquiera sea de estas, de obra de la carne, cualquiera sea, Dios les da el poder para vencer, pero tienen que someterse a Cristo, tienen que someterse a Dios, leer la palabra, vivir. Los borrachos, yo era un borracho, y Dios hoy en día me tiene que no le aborrezco el alcohol y otras cosas que hacía, y Dios hoy me ha dado el poder de vencer todo eso. Entonces, mi querido amigo y hermano, si usted tiene esa tendencia homosexual o tiene esa tendencia de lesbianismo, mi querida amiga o persona de la iglesia, Dios perdona toda clase de pecado. Dios te está mandando este mensaje es porque Dios quiere y te ama mucho. Y quiere que tú, mi querida persona de cualquier parte, que me escuches, entrega tu vida a Cristo. Entrégate a Él y Él te cambiará. La palabra de Dios es muy clara. Esto erais algunos, dice Pablo, de vosotros, incluyendo la homosexualidad, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esas personas se arrepintieron, se bautizaron y siguieron una vida. Y ya se casaron con mujeres, y las mujeres se casaron con hombres, y vivieron una vida heterosexual como debía de ser. Hay esperanza de redención. ¿Hay esperanza de qué? De redención. De los escritos de la vida
redención de los estilos de vida descriptivos, tales aplicaciones de Levíticos 18, 20 y 22, que nos dicen de la siguiente manera: no te echarás con varón como con hembra. Y el 20 dice muy claramente, 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será ¿qué? Su sangre. Donde un pueblo ya rescatado es llamado a vivir una nueva identidad a través del poder santificador de Dios. Pues en Levíticos capítulo 20, versículo 7, santificaos pues santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy ¿qué? Santo. En Levíticos 21:8 dice: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que lo santifico. El versículo 22, 32 y 33 nos dice de la siguiente manera: 38. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Dios quiere sacarte de estas prácticas homosexuales, mi querido amigo, de donde seas, de la denominación que seas, del lugar que seas, sea de la Iglesia Católica Romana, de cualquier denominación, de cualquier parte, aún de la Iglesia Adventista. Dios quiere santificarte. Dios quiere sacarte de estas prácticas para darte la vida eterna. Porque al pueblo de Israel le dio la tierra terrenal, pero a nosotros nos va a dar la tierra de Canaán celestial, nos va a llevar al cielo por 1000 años. Pero Él no quiere llevar a las personas en su estado normal de pecaminosidad, sino que las personas hagan un cambio de vida por medio del bautismo y de la entrega a Jesús. Dios perdona toda clase de pecado, el que tú hayas cometido y este. Para todos los que me escuchen, cualquier pecado que hayas cometido, para Dios no es imposible perdonarte, porque para eso Cristo vino y murió en la cruz. Para eso derramó la sangre en la cruz del Calvario. Por eso yo creo y por eso yo me he arrepentido y por eso le pido al Señor que me ayude y me santifique cada día más para el reino de los cielos. Si este mensaje no fuera así, entonces no hubiera salvación. Pero Dios te dice lo que le desagrada a Él. Él te dice: a mí me desagrada la homosexualidad, me desagrada el lesbianismo, me desagrada cualquier cosa de tipo sexual que está en Levítico 18, que tú no lo hagas. Pero si las ha hecho, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, lo dice muy claramente la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. Si usted, mi querido amigo y hermano, o persona que me escucha, que haya cometido cualquier pecado, y de estos que estamos tratando, te arrepientes, Dios murió por los pecados tuyos en la cruz. Cristo mismo murió por él, por usted y por los pecados que he cometido yo también, que cometí yo, pero que no quiero volver a cometer. Y si tú te arrepientes de la homosexualidad y del lesbianismo, o de la sexualidad que hayas tenido, adulterios y fornicación, o idolatría, lo que sea, Dios te perdona. Cualquier pecado, homicidios cualquiera, Dios te perdona. Lo único que quiere es que tú le entregues su mente, su corazón y su cerebro para que Él pueda hacer de ti una nueva criatura. Y tus pensamientos, palabras, acciones y obras sean de acuerdo a su santa y divina palabra. Solamente entrégale la vida a Cristo. Entrégale la vida a Él. Y Él
hará por ti. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Para muchas personas dejar este pecado de la homosexualidad dicen que es imposible, pero para Dios todo es posible. Para hombre y para mujer, Dios todo es posible y te puede cambiar. Porque se han visto en la iglesia y en muchas otras iglesias y en muchas partes cómo Dios cambia a las personas. Entonces, que Dios te bendiga. Únete al pueblo, a la iglesia adventista, y guarda los mandamientos, normas y estatutos, y vivirás en el nombre de Jesús. Comparte este video, dalo a conocer, suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje que has enviado, Padre misericordioso, para que todos y cada uno de los que oigan y vean este video, Padre misericordioso, y que tengan estos problemas, Padre Rey Celestial, cualesquiera sea, bendito Dios, tú, Señor, los acojas con tus brazos de amor y, Señor, lávalos, emblanquécelos con tu sangre preciosa y ayúdalos para que puedan, Señor, dejar todas estas abominaciones y puedan entregar su vida a ti completamente y tú le restaures para el reino de los cielos. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.